entró en pánico. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Me levanté de la cama de un salto y corrí hacia la puerta sin mirar atrás. Corrí por el pasillo sin atreverme a mirar atrás. Sentía mis piernas temblar y el corazón martilleando en mi pecho. No sabía si ese hombre seguía ahí, pero podía sentir su mirada perforándome incluso a través de las paredes. Gracias por acompañarnos en esta noche. La Navidad no solo es tiempo de luces y alegría, también es momento de historias que erizan la piel. Te invito a que apagues la luz, te relajes y te prepares, porque lo que escucharás esta noche te hará ver estas fechas de una manera muy diferente. La Navidad siempre ha sido mi época favorita del año. Hay algo en esas fechas que te envuelve, una mezcla de calidez, nostalgia y la promesa de momentos inolvidables con la familia. Pero aquella Navidad, la que pasé en la casa de mi tía Mariela, dejó una marca diferente en mí, una que jamás podré olvidar. Mi tía había retomado contacto con la familia después de muchos años. Su esposo, Tomás, había heredado una enorme casa junto al mar, un lugar que parecía perfecto para celebrar las fiestas. Desde el momento en que recibimos la invitación, mi madre no dejó de hablar sobre cómo nos reconectaríamos como familia. Aunque yo no conocía bien a Tomás ni a su historia, acepté asistir. Pensé que un cambio de ambiente sería algo bueno. Llegamos la tarde del 23 de diciembre. La casa era, en una palabra, imponente. Desde la entrada, una larga vereda de piedras conducía a una estructura de 2 pisos con un techo inclinado y grandes ventanales. Detrás, el mar golpeaba contra los acantilados, llenando el aire con ese aroma salado que siempre asocié con la libertad. Sin embargo, al cruzar la puerta principal, una sensación extraña me recorrió. Algo en el aire parecía denso, pesado. Era como si la casa guardara algo que no quería ser descubierto. Traté de ignorarlo mientras mi madre y mi tía intercambiaban abrazos y risas. «Bienvenidos», dijo Tomás, con una sonrisa cordial, aunque algo apagada. Su español era perfecto, pero su acento extranjero delataba su origen. Esa noche, la casa estaba llena de vida. La música, las risas y el aroma de la cena navideña llenaban cada rincón. Todo parecía normal, excepto por mi tía. Aunque sonreía y conversaba con entusiasmo, había algo en sus ojos que no cuadraba. Una sombra de preocupación que intentaba ocultar. Cerca de las 11, el cansancio comenzó a ganarme. Las risas y las conversaciones seguían fuertes en el comedor, pero yo necesitaba descansar. Fue entonces cuando mi tía me llevó al que sería mi cuarto durante nuestra estadía. «Aquí estarás bien», dijo, abriendo la puerta. El cuarto era acogedor, aunque un poco anticuado. Había una cama grande con un cobertor de lana, un armario de madera desgastado y una alfombra que cubría el piso casi por completo. Pero lo que más llamaba la atención era la ventana. Era enorme, ocupaba casi toda la pared opuesta a la cama, y desde mi posición podía ver el reflejo del jardín trasero. Sin embargo, algo en esa ventana me inquietaba. Tal vez era porque no tenía cortinas, o porque la noche parecía más oscura de lo normal. «¿Por qué no tiene cortinas?», pregunté, intentando sonar casual. Mariela pareció dudar por un momento antes de responder. «Tomás las quitó hace tiempo, están viejas y queremos poner unas nuevas. Pero no te preocupes, es seguro aquí». Intenté no darle importancia. Agradecí a mi tía y me quedé solo. Me acosté en la cama y cerré los ojos, tratando de ignorar la sensación extraña que me había acompañado desde que llegué. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el sueño finalmente me venciera, pero en algún momento de la madrugada un ruido me despertó. Era un sonido suave, como un roce. Al principio pensé que era el viento golpeando las ramas de algún árbol contra el vidrio, pero el sonido continuaba, rítmico
casi deliberado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Abrí los ojos lentamente y me quedé inmóvil, tratando de no respirar demasiado fuerte. El ruido continuaba y ahora podía distinguirlo con más claridad. Algo estaba raspando la ventana desde el otro lado. Quise convencerme de que era mi imaginación, pero no podía ignorar la sensación de que algo o alguien estaba ahí. Reuniendo el poco valor que me quedaba, giré la cabeza hacia la ventana y entonces lo vi. Había un hombre parado al otro lado del cristal. Su rostro era inexpresivo, como si no tuviera emociones. Sus ojos parecían vacíos, y aunque estaba oscuro, podía distinguir la forma de su figura. No hacía nada, solo me observaba. Mi mente entró en pánico. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Me levanté de la cama de un salto y corrí hacia la puerta sin mirar atrás. Corrí por el pasillo sin atreverme a mirar atrás. Sentía mis piernas temblar y el corazón martilleando en mi pecho. No sabía si ese hombre seguía ahí, pero podía sentir su mirada perforándome incluso a través de las paredes. Cuando llegué al comedor, encontré a mis primas sentadas en un sillón, hablando en voz baja. Al verme entrar, ambas se pusieron de pie, alarmadas por mi expresión. ¿Qué te pasó?, preguntó Lucía, la mayor, mientras me sostenía por los hombros. En la ventana, balbuceé apenas capaz de hablar. Había alguien. Estaba ahí parado, mirándome. Sus rostros cambiaron, no de sorpresa, sino de algo más extraño, como si entendieran exactamente de lo que estaba hablando. Te lo dije, murmuró Karina, la menor, mirando a su hermana con una mezcla de miedo y resignación. Lucía suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para hablar. Ven, siéntate. Necesitamos contarte algo. Me condujeron hasta un rincón del comedor, donde nadie más pudiera escucharnos. Al principio, pensé que iban a intentar tranquilizarme, tal vez decirme que todo había sido mi imaginación, pero lo que me dijeron fue aún peor. Ese cuarto, esa ventana, comenzó Lucía con un tono bajo pero firme. No es la primera vez que pasa algo así. Karina asintió, aunque parecía demasiado asustada para hablar. Miré a ambas, esperando una explicación más concreta. Hace años, continuó Lucía, cuando Tomás heredó esta casa, nos trajo a pasar unas vacaciones. Fue entonces cuando empezamos a escuchar historias sobre esa ventana. Al parecer, siempre ha sido especial. ¿Especial?, interrumpí, todavía intentando calmar mi respiración. Dicen que antes, cuando la casa era más vieja, no había ventana ahí, solo un muro. Pero un día, sin razón aparente, alguien la mandó construir. No fue por la vista ni por la luz, porque está orientada hacia un muro del patio trasero. Nadie entendió por qué. Karina finalmente intervino, aunque su voz era apenas un susurro. Y desde entonces han pasado cosas. Las personas que duermen en ese cuarto siempre ven algo, una sombra, un rostro. Algunos incluso dicen que sienten como si alguien intentara entrar desde el otro lado. Pero cuando revisas, no hay forma de que alguien pueda estar ahí. Solo está el muro. Sentí como el aire se volvía más denso a mi alrededor. Sus palabras confirmaban lo que había visto. No era mi imaginación. Pero entonces, ¿qué era ese hombre? ¿Y por qué lo había visto tan claramente? ¿Y Tomás?, pregunté. ¿Él sabe algo sobre esto? Lucía dudó por un momento antes de responder. Nunca lo dice abiertamente, pero estoy segura de que sabe. Una vez lo escuché decirle a Mariela que no quería remodelar esa parte de la casa, que era mejor dejarla como estaba, como si le tuviera miedo o respeto. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar toda la habitación. Finalmente, Lucía se puso de pie. Ven conmigo, vamos a revisar la ventana. No, exclamé, casi sin pensar. La idea de volver a ese cuarto me aterrorizaba.
Tranquila, no estás sola, dijo con una calma que no compartía. Karina, por su parte, se quedó inmóvil, claramente decidida a no acompañarnos. Caminamos juntas por el pasillo y con cada paso que dábamos sentía que algo oscuro nos rodeaba. Cuando llegamos a la puerta del cuarto, mi cuerpo se tensó por completo. Lucía abrió lentamente y la luz del pasillo iluminó el interior. Todo estaba como lo había dejado. La cama deshecha, mis cosas sobre la mesa de noche y la enorme ventana al fondo. Nada parecía fuera de lugar y sin embargo el miedo seguía allí. Vamos, dijo, tomando mi mano y guiándome hacia la ventana. Me resistí al principio, pero finalmente cedí. Nos detuvimos frente al cristal y ella encendió la luz. Lo que vi me dejó helada. Tal como lo habían dicho, detrás del vidrio no había más que un muro de ladrillos. Estaba tan cerca que no había espacio para que alguien estuviera parado ahí. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que no era un sueño ni una alucinación. ¿Ves?, dijo Lucía intentando sonreír. No puede haber nadie. Estás a salvo. Pero no lo estaba, porque en ese momento un ruido bajo y constante comenzó a llenar el cuarto. Era un sonido parecido al roce que me había despertado antes, pero esta vez venía de dentro, no de fuera. Nos giramos hacia la ventana al mismo tiempo. En el cristal, algo comenzó a aparecer lentamente, como si alguien estuviera dibujando con un dedo invisible. Primero fue una línea, luego otra, y finalmente una figura. Era un rostro sin ojos, con una boca torcida que parecía sonreír. Lucía y yo gritamos al unísono y corrimos hacia la puerta, cerrándola con fuerza detrás de nosotras. No dije una palabra más esa noche, y aunque nadie me obligó a volver a ese cuarto, el miedo seguía pegado a mí, como una sombra que no podía sacudir. La mañana siguiente me desperté con los ojos hinchados y una sensación de vacío en el pecho. La noche había sido interminable, y aunque no volví al cuarto, las imágenes del rostro dibujado en el vidrio seguían atormentándome. Al bajar a la cocina, encontré a Lucía y Karina sentadas en la mesa. Lucía parecía cansada, pero Karina se veía aún más pálida que de costumbre, como si no hubiera dormido nada. Ambas me miraron con una mezcla de preocupación y cautela. Necesitamos hablar con Tomás, dije de inmediato, con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma. Ellas asintieron. Era obvio que también querían respuestas. Encontramos a Tomás en el jardín, revisando unas herramientas. Cuando le contamos lo que había pasado, su rostro cambió. Al principio, trató de ocultar su incomodidad con una sonrisa forzada, pero pronto se dio cuenta de que no íbamos a dejar el tema. «Está bien», dijo finalmente, dejando las herramientas a un lado. «Creo que es hora de contarles la verdad sobre esa ventana». Nos llevó al despacho, un cuarto oscuro lleno de libros viejos y papeles desordenados. Nos sentamos frente a su escritorio, mientras él sacaba un pequeño cuaderno de cuero, gastado por los años. «Esta casa no siempre ha sido nuestra», comenzó hojeando las páginas. «La construyó un hombre llamado Emiliano Alarcón, un comerciante que vivió aquí hace más de un siglo. Dicen que era un hombre solitario, pero muy devoto. Se dedicaba a la pesca y pasaba la mayor parte de su tiempo rezando en una pequeña capilla que construyó en el patio trasero». Tomás señaló hacia el muro detrás de la ventana, donde, según él, había estado esa capilla. Pero algo cambió en su vida. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero los rumores dicen que Emiliano comenzó a comportarse de manera extraña. Se aisló aún más, y algunos vecinos decían escuchar voces provenientes de la casa, incluso cuando estaba vacía. Nos miró fijamente antes de continuar. Un día, Emiliano desapareció. Nadie volvió a verlo, pero cuando revisaron la casa, encontraron algo perturbador. La capilla
ella había sido demolida y en su lugar había un muro que bloqueaba completamente la vista desde la ventana de su cuarto. Según los registros, él mismo ordenó que lo construyeran. Nadie entendía por qué, hasta que comenzaron a pasar cosas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. Sentía que cada detalle encajaba con lo que había experimentado. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Karina en un susurro. Apariciones, respondió Tomás bajando la voz. Gente que dormía en ese cuarto decía ver a un hombre parado junto a la ventana, aunque sabían que era imposible. Otros hablaban de sombras y sonidos, como si algo intentara cruzar el muro. Finalmente, la casa quedó abandonada durante décadas, hasta que llegó a mi familia. Hizo una pausa, como si dudara sobre qué decir a continuación. Cuando heredé esta casa, pensé que eran solo supersticiones, pero entonces comenzaron a suceder cosas. No solo en ese cuarto, en toda la casa. Sombras, ruidos, puertas que se cerraban solas. Intentamos ignorarlo, pero cada vez era peor. ¿Por qué no hicieron nada?, pregunté, con el miedo mezclándose con la frustración. Intentamos, respondió. Trajimos a un sacerdote, pero se negó a bendecir la casa. Dijo que algo oscuro estaba arraigado aquí. Nos aconsejó no tocar el muro, que cualquier cambio podría liberar lo que sea que está atrapado del otro lado. El silencio llenó la habitación. Por un momento, nadie supo qué decir. Finalmente, Lucía rompió el silencio. ¿Y qué hacemos ahora? Esto no puede seguir así. Tomás negó con la cabeza. No lo sé. Hemos aprendido a vivir con ello, pero entiendo que es difícil para ustedes. Solo puedo pedirles que no vuelvan a ese cuarto y que nunca intenten abrir esa ventana. Esa noche, a pesar de las advertencias de Tomás, algo me llevó de vuelta al cuarto. Tal vez era curiosidad, o tal vez solo quería enfrentar mi miedo. Entré en silencio, sosteniendo una linterna, y me acerqué lentamente a la ventana. El rostro ya no estaba ahí, pero el frío que sentí esa noche había regresado, envolviendo todo el cuarto como un manto invisible. Me acerqué al cristal y por un momento dudé si tocarlo. De pronto, un golpe fuerte resonó detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nada. Cuando volví a mirar hacia la ventana, algo comenzó a formarse en el vidrio. No era un rostro esta vez, era una mano presionada contra el cristal, como si alguien del otro lado intentara atravesarlo. Salí corriendo del cuarto y no volví a entrar nunca más. A la mañana siguiente, le conté a Tomás lo que había pasado. Su rostro se endureció, pero no dijo nada. Solo me miró con una mezcla de compasión y miedo. Aunque pasaron los años, esa ventana y lo que vi esa noche nunca me dejaron en paz. La casa sigue ahí, junto al mar, con su muro bloqueando un secreto que nunca debió existir. A veces, en noches tranquilas, me pregunto qué habría pasado si hubiera abierto esa ventana, y otras veces agradezco no haberlo hecho. La Navidad siempre había sido una época especial para aquella familia. A pesar de las dificultades del año, la madre se había esforzado por mantener viva la tradición. Luces colgando en la entrada, el aroma a galletas recién horneadas y un árbol de Navidad adornado con esmero. Aquella noche, sin embargo, marcaría un antes y un después en sus vidas. El día había sido largo. Las visitas familiares, las compras de último momento y los preparativos de la cena la habían dejado agotada. Mientras regresaba a casa, cargada de bolsas y con la mente ocupada en los planes de la noche, no podía prever lo que estaba a punto de suceder. Al abrir la puerta, todo parecía normal. El árbol iluminaba suavemente la sala y las esferas reflejaban destellos cálidos en las paredes. Pero algo llamó su atención de inmediato. Su hijo estaba parado junto a la entrada, inmóvil,
los ojos muy abiertos y los labios temblando. «Mamá, Santa estuvo aquí». La frase, en cualquier otro contexto, habría sido motivo de ternura o risa, pero el tono en su voz era extraño. Era como si no estuviera emocionado, sino asustado. «¿Qué dices, cariño? ¿Dónde está Santa?», preguntó, intentando calmarlo. El niño levantó su mano temblorosa y señaló hacia el pasillo. La madre giró la cabeza lentamente, sintiendo un frío inexplicable en la nuca. Fue entonces cuando lo vio. Frente al árbol de Navidad había una figura oscura, alta y completamente inmóvil. A simple vista parecía la silueta de un hombre, pero no era como cualquier hombre que ella hubiera visto antes. La oscuridad que lo envolvía parecía absorber la luz a su alrededor, como si la figura fuera una sombra sólida, imposible de ignorar. Su primer pensamiento fue que alguien había entrado a la casa. Un ladrón, pensó, pero algo no encajaba. No había ruido de pasos, ni señales de que alguien hubiera forzado la puerta o las ventanas. Además, la postura de aquella figura era inquietante. Estaba erguida, observándola directamente, sin moverse. El pánico la invadió, pero su instinto fue más fuerte. Tomó al niño en brazos y, sin mirar atrás, corrió hacia la puerta. La cerró de golpe tras de sí y salió al jardín, donde comenzó a gritar por ayuda. El vecino salió de su casa al escuchar los gritos. La encontró agitada, abrazando con fuerza a su hijo. «Hay alguien en mi casa. Por favor, llame a la policía». El vecino, preocupado, sacó su teléfono y marcó el número de emergencias. Mientras tanto, ambos miraban fijamente hacia la ventana de la sala, donde las luces del árbol seguían parpadeando. Por un momento, creyó ver algo moverse detrás de las cortinas, pero al parpadear, la sombra ya no estaba. En menos de 15 minutos, varias patrullas llegaron al lugar. Los oficiales entraron con armas y linternas en mano, revisando cada rincón de la casa. La madre, nerviosa, esperaba en el jardín con su hijo, sintiendo cómo el frío de la noche se mezclaba con el escalofrío que no la abandonaba. Finalmente, los policías salieron. «Señora, hemos revisado toda la casa. No hay nadie. No encontramos señales de entrada forzada ni nada fuera de lugar». La mujer no podía creerlo. «Yo lo vi. Estaba ahí. Mi hijo también lo vio». Los oficiales intercambiaron miradas incómodas, como si no supieran qué decir. Uno de ellos trató de calmarla. Quizás fue un reflejo o una sombra proyectada por las luces del árbol. A veces nuestra mente nos juega trucos cuando estamos cansados. Pero ella sabía que no era así. Aquella figura era real. La había visto claramente, tan claramente como estaba viendo a los policías en ese momento. Cuando las patrullas se retiraron, la mujer volvió a entrar en la casa con su hijo. Cerró la puerta con llave y revisó cada habitación por su cuenta, aunque sabía que no encontraría nada. El miedo persistía. Esa noche, mientras intentaba calmar a su hijo, él rompió el silencio. «Mamá, era Santa Claus, ¿verdad?». La mujer no sabía qué responder. Quería protegerlo, pero tampoco quería mentirle. «Sí, hijo, Santa vino temprano». El niño pareció tranquilizarse con la respuesta, pero ella no pudo dormir en toda la noche. Se quedó sentada en la sala, con las luces del árbol encendidas, esperando escuchar cualquier ruido o señal de que aquello había regresado. Pasaron los días, y aunque intentaron retomar la normalidad, la experiencia dejó una marca en ambos. El niño nunca volvió a mencionar a Santa, pero con los años empezó a entender lo que realmente había sucedido aquella noche. Esa figura frente al árbol no era un hombre disfrazado, ni una alucinación. Era algo más. La madre, por su parte, evitó hablar del tema. Guardó el recuerdo en lo más profundo de su memoria, tratando de convencerse de que había sido un malentendido. Pero
cada Navidad, al encender las luces del árbol, un escalofrío recorría su espalda, recordándole aquella noche en la que Santa Claus dejó de ser un símbolo de alegría y se convirtió en una sombra aterradora. Gracias por acompañarnos en este especial de Navidad en Asterisk, el cementerio de las historias Asterisk. Una época llena de luz, recuerdos y, a veces, misterios que preferiríamos olvidar. Pero aquí, sabemos que lo desconocido siempre encuentra la forma de salir a la luz. Te invitamos a seguirnos, a compartir tus historias y a dejar tus comentarios. Tu voz es lo que mantiene viva esta comunidad y juntos seguimos explorando lo que otros temen mirar. Estás escuchando Asterisk, el cementerio de las historias Asterisk. Nos vemos en la siguiente, ¿o no? ¡Feliz Navidad!